Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a hablar de Primera de Corintios 6, 12 al 20. Es una porción de la palabra que nos va a ayudar a entender cómo por medio de nuestro cuerpo podemos glorificar a Dios. Dice el primer versículo, todas las cosas me son lícitas, o sea, todas las cosas me son permitidas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En este primer versículo yo quisiera ponerles dos ejemplos. El primero sería, ¿qué sucede con nosotros si nos alimentamos a base de grasas? Vamos a tener unas consecuencias en nuestro cuerpo desfavorables, vamos a tener incrementos de peso, vamos a tener unas arterias saturadas de colesterol, taponamientos y unas condiciones médicas pues que se van a complicar con el paso del tiempo. Pero si por el contrario nosotros hacemos buen ejercicio, media horita caminamos todos los días como nos recetan los médicos generalmente, entonces pues vamos a tener músculos más fuertes, la circulación de la sangre por nuestras venas y arterias va a ser mejor, a un mejor ritmo. Entonces les pongo este ejemplo porque es precisamente lo que quiere el Señor mostrarnos a través de este pasaje. ¿Qué es lo que nos conviene y qué es lo que no debemos hacer? Simplemente por nuestra sanidad espiritual. Dice el versículo 13, las viandas son unas hortalizas que se servían cocidas en esta época. Entonces, dice el versículo 13, las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro serán destruidas por Dios. Es decir, acá nos están hablando que son cosas pasajeras, que en algún momento van a perecer y ahí van a quedar, ahí van a morir. Dice la palabra de Dios, pero el cuerpo no está para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, yo acá en este pedazo de la palabra me preguntaba cómo así que el cuerpo es para el Señor. Y me puse pues como a indagar sobre el tema y resulta que nosotros somos un ser tripartito, estamos compuestos de un espíritu, de un cuerpo y de un alma. Y analizando el pensamiento de algunos filósofos como Aristóteles y Platón, ellos conocían sobre el alma, ellos escribían sobre el alma y los pensamientos que tenían era sobre algo que estaba dentro del cuerpo como una materia viva. Teniendo el cuerpo como una materia viva, el alma estaba dentro del cuerpo. Dijo Aristóteles en su momento que el alma unificaba las funciones vitales. O sea, es decir, como que el alma se encargaba de llevar a cabo algunas funciones que eran necesarias, que son necesarias en nuestro cuerpo. Y Platón, sin embargo, dijo que si el alma sobrevivía al cuerpo, obviamente esa tenía que ser diferente del mismo cuerpo. Eh, Otros pensadores también hablaron sobre el cuerpo y dijeron que era una materia viva estudiada por las ciencias. Nosotros podemos entender de estos pensamientos que tanto el cuerpo como el alma son mortales, caducan, perecen. Y esto nos lo puede confirmar Ezequiel 18:4 cuando dice, el alma que peque, esa morirá. Es decir, que tanto el alma como el cuerpo dejarán de existir en su momento. Sin embargo, el espíritu sí tiene un carácter de inmortalidad. Dice la palabra de Dios en Génesis que el Ruá de Dios, es decir, el Espíritu de Dios, ese soplo de vida, fue puesto en el ser humano en el momento de la creación. Y ese soplo es el que da una vida espiritual al alma, o sea, es como el timón del alma, es el que se encarga de direccionar al alma. Y también podría ser el espíritu una habitación donde more Dios o un medio de comunicación que tengamos con nuestro Padre Celestial. La palabra en Eclesiastés 2:7 nos dice, el espíritu luego de la muerte vuelve a la fuente generadora. Esa fuente generadora es Dios Padre, ¿cierto? Entonces,
Miren cómo nosotros somos un complemento de un espíritu, de un cuerpo y de un alma, pero unos componentes perecen y otros componentes pasan a la inmortalidad, a esa eternidad que el Señor nos ha prometido por medio de su palabra. Sigamos entonces en el versículo 14. Dice así: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Imagínense ustedes el poder más grande que pueda tener el superhéroe de temporada. Ahorita está en las pantallas del cine eh, la Capitana Marvel y tiene unos poderes sorprendentes. Pero yo les presento a este superhéroe, a Jesús, a Dios Padre, que ha puesto su poder en nosotros para que nosotros podamos vivir, para que podamos llevar una vida correcta, una vida en santidad, haciendo lo que nos conviene y no tanto lo que anhelamos, eh, por medio del dominio propio, poder controlar todos esos deseos que nuestro cuerpo carnal nos lleva a tener. Eh, Dice entonces la palabra en el versículo 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Eso lo dice Génesis 2:24, los dos serán una sola carne. Entonces miren cómo todo este pasaje nos está llevando a guardarnos de la fornicación. Y precisamente acá cuando dice que nosotros nos hacemos un solo cuerpo con una persona con la cual sostengamos una relación sexual, pensemos entonces cuál es nuestra historia de uniones eh, sexuales, haciéndonos uno con esas diferentes personas. Si nosotros, como dice la palabra, nos hacemos uno con esa persona que tenemos intimidad, entonces, ¿cuán contaminado está nuestro espíritu con lo que hemos recibido sexualmente de toda esa serie de personas con la que hemos compartido intimidad? Dice la palabra en el versículo 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Entonces yo acá me preguntaba, bueno, nosotros somos un ser tripartito, estamos compuestos de espíritu, cuerpo y alma. Y resulta que nosotros debemos ser morada del Padre. Debemos tener un lugar especial en nosotros, que es nuestro espíritu, para que Él pueda morar en nosotros y empezarnos a santificar, para que nosotros podamos tener dominio propio frente a todos esos deseos que son contrarios al espíritu, porque la palabra dice que el cuerpo y la sangre, que el cuerpo, perdón, y el espíritu son contrarios, y es una realidad porque el espíritu nos lleva a vivir en santidad, mientras que la carne como tal nos lleva a vivir nuestras pasiones. Dice el versículo 20: porque habéis sido comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, Jesucristo murió en la cruz por nosotros. A precio de sangre compró, eh, eh, dirimió todos nuestros delitos y pecados. Fueron entregados a Él en la cruz. Y Él dio su vida por nosotros y dice que Él dio vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. Es decir, todo que nosotros caigamos en fornicación y en otros pecados que podamos cometer contra el cuerpo, tiene remedio, digámoslo así, tiene perdón. Y es obviamente si buscamos a Dios
y genuinamente nos arrepentimos delante de Él sobre esas malas conductas que estamos teniendo. Resulta que el cuerpo es como un estuche que el Señor nos ha dado para que podamos habitar en esta tierra. Pero cuando esto perezca, como perece también la vianda, como dice el versículo 13, entonces ese estuche se va a quedar en la tierra y la parte espiritual es la que nos va a llevar a la inmortalidad, es decir, la que nos va a llevar al encuentro con Dios Padre nuevamente. Pero ¿qué sucede si nosotros no actuamos conforme a la voluntad de Dios? Él simplemente en esta parte, en esta porción de la palabra nos está aconsejando qué debemos hacer. Nosotros somos libres para decidir si seguimos haciendo lo malo o si por el contrario obedecemos y nos esforzamos a ir eh, una vida sin tacha delante de Dios para lograr vivir con Él en santidad en la eternidad. Resulta que nosotros a través de nuestro diario vivir tenemos diferentes experiencias que van contaminando todo nuestro ser. Eh, yo he definido, aquí tengo la hojita, yo he definido el deseo sexual como una reacción química hormonal que es el resultado de una estimulación de alguno de los 5 sentidos. Y lo he definido de esta manera, porque es que el deseo sexual es precisamente el que nos está llevando a caer en pecado, el que nos está llevando a contaminar nuestro ser, el que nos está llevando a caer en fornicación o a cometer otros pecados que son contra nuestro cuerpo. Por ejemplo, con el sentido de la visión. Nosotros vemos películas, vemos novelas, leemos revistas y estamos llenos de publicidad que alimentan el deseo sexual en nosotros. Finalmente, el resultado de alimentar este deseo sexual va a ser caer en fornicación o caer en algún otro pecado que sea contra el cuerpo. En el caso, por ejemplo, de el sentido de la audición, este sí que nos juega una mala pasada porque resulta que la música que nosotros escuchamos generalmente tiene un contenido sexual importante, un gran contenido sexual. Por ejemplo, el reggaetón, la bachata y otros géneros musicales que al alimentar nuestro deseo sexual nos están encaminando a contaminar nuestro ser, y al contaminar nuestro ser no vamos a poder tener una buena comunicación con Dios, porque si nosotros esta morada no la limpiamos, no la aseamos, no la tenemos en un buen estado, ¿cómo va a venir el Padre a venir a morar en nosotros? ¿Cómo el Padre va a venir a hacer a poner su poder sobrenatural sobre nosotros cuando nosotros no le hemos preparado un lugar especial para atenderlo? Es decir, entonces ese canal de comunicación del que estábamos hablando al inicio se puede ver roto, se puede ver interrumpido por toda esta contaminación que estamos teniendo diariamente. Pero si nosotros nos empezamos a apartar de algunas de las conductas que empezamos a identificar con estos 5 sentidos, vamos a empezar a purificarnos y a entrar en un proceso de santidad. Nosotros no estamos llamados a ser esclavos de ningún deseo. Hay diferentes deseos que podemos tener con relación a nuestro cuerpo y no somos esclavos de ninguno de esos deseos. Nosotros estamos llamados a actuar y a parecernos más a Cristo, para que de esa manera podamos tener una libertad en Él. Bueno, este era el capítulo que les quería compartir en esta ocasión. Espero que les haya quedado claro el mensaje. Recuerden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios les bendiga.